Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 7 de mayo de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que como siempre nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz o también nos ven en Canal 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Este martes conversaremos de varios temas: la entrada en vigencia del Fondo por Accidente de Tránsito FONAT, de la evolución del sistema electrónico de pagos y pago, del CITRANS en general y desde luego del más reciente accidente de tránsito donde nuevamente se vio envuelta una unidad de transporte público de pasajeros en la carretera hacia el Boquerón. De estos temas hablaremos entonces con nuestro invitado Nelson García, viceministro de Transporte, nos acompaña este martes. Bienvenido, viceministro, un gusto. Buenos días, William, gracias por la invitación. Perfecto, viceministro. Bueno, comienza el FONAT, que tiene entonces prácticamente 6 días de vigencia, comenzó este mes de mayo. Ya han habido varios accidentes de tránsito. Ayer tuvimos uno, el más lamentable, 2 fallecidos. Me decía usted antes de comenzar la entrevista, más de 40 lesionados. ¿Qué está pasando con esto, viceministro? Bueno, realmente, en primer lugar, en el país, Romeo, se producen alrededor de entre 50 y 60 accidentes diarios. Y mueren entre más o menos 2.7, 3 personas al día. Esto te indica de que el índice de accidentes de tránsito, de siniestralidad en el país es bastante alto, de tal manera de que el FONAT lo que viene a hacer es una definición de una política pública para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. O sea, creo que eso es importante porque en ningún momento, dijéramos, de la historia de nuestro país, ningún gobierno había definido una política pública para atender a las víctimas de accidentes de tránsito y estaba en el olvido. Simplemente las víctimas son diariamente y nunca nadie las había atendido. O sea, se atienden al sistema de salud, pero buscar una atención integral a la víctima, incluyendo la indemnización correspondiente, en ningún momento se había dado. Es hasta esta iniciativa como gobierno que nosotros definimos tratar el problema de los accidentes de tránsito con esta definición de política pública y aclarando, a partir del 15 de abril entró en vigencia la ley y por lo tanto toda aquella persona que es víctima de un accidente de tránsito a partir del 15 de abril va a ser beneficiada. El cobro inició el día 2 de mayo, ¿verdad?, que es la recolección de la contribución especial que se establece a cada una de aquellas personas que poseemos vehículos y que es la que le da, digamos, la fortaleza financiera para que esta institución que se llama el FONAT pueda funcionar. Viceministro, ¿no hay razón para pensar que una vez que entró en vigencia el FONAT puede haber un poco de relajamiento? Es decir, que esto implique entonces que por ese relajamiento en la aplicación de la ley de las leyes de tránsito pueda llevar eso a que haya más accidentes o que desde el caso, en este caso particular del que hablamos, de este bucero, se cometan abusos? Bueno, realmente no es al contrario. Por primera vez dijéramos, desde que tenemos estadísticas de accidentes de tránsito, tenemos reducción de accidentes, de lesionados, de víctimas en el país en este año. Hoy, por ejemplo, llevamos, con respecto al año pasado, 31 personas menos fallecidas que el año pasado. O sea, en el gobierno, o en nuestro gobierno, lo que ha ocurrido es, a partir de la implementación de una política o de un, dijéramos, programa de educación vial, lo que ha ocurrido es una reducción de las víctimas de accidentes de tránsito, de los lesionados, y es hasta este año que tenemos menos personas. El último cuadro que tenemos nosotros sobre accidentalidad, que va del 1 de enero al 5 de mayo, o sea, estamos hablando de una fecha bastante reciente, ¿qué es lo que nos expresa? Tenemos lesionados 2.950, el año pasado teníamos 3.221, o sea, tenemos una reducción del menos 8.4%, hay 271 lesionados menos que el año pasado. Fallecidos el año pasado, teníamos 365, hoy tenemos 334, hay una reducción de 31 personas que han muerto, dijéramos,
menos en este periodo. 31 personas que no murieron. Que no murieron, o sea, dijéramos que no murieron en este periodo, es una reducción del menos 8.5%, y en accidentes de tránsito, el 2012 teníamos en este mismo momento, del 1 de enero al 5 de mayo, 7.702 accidentes. Hoy tenemos 7.417 accidentes, o sea, hay 285 accidentes menos, que es una reducción del 3.7%. O sea, ¿qué expresa eso? Expresa de que el esfuerzo como gobierno, como viceministerio, como subdirección de tránsito de la PNC, es un esfuerzo bastante grande. Recordémonos que en esto se enmarca el plan cero tolerancia con el transporte colectivo. Hay una verificación casi permanente, ¿verdad?, en cuanto a esto, y esto ha permitido estos números. Y te voy a decir qué es lo que ocurre. Sí. Ocurre que accidentes como el día de ayer, que son accidentes del transporte colectivo y que te dejan un número bastante grande de lesionados, dan la impresión de que crecen los accidentes, que crecen las víctimas, que crecen los lesionados. ¿Por qué? Por el impacto que tiene 43 lesionados y 2 fallecidos. De acuerdo, vamos a una pausa. Cuando regresemos, entonces, a partir de las estadísticas estaría claro de que lo que hay es una disminución. Es correcto. Por lo tanto, le dejo plantear la interrogante, entonces no es tan cierto el temor de quienes sugerían de que una vez que entrara en vigencia el FONAT, y como habrá indemnizaciones en el caso de las víctimas mortales, entonces quizás algunos hasta podrían estar, sobre todo la gente quizás en pobreza, o algunos que podrían pensar que se iban a tirar debajo las ruedas de los vehículos. Sí, no. Es decir, bueno, dejamos plantear ese interrogante, vamos a la pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este martes está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Nelson García, viceministro de Transporte. Viceministro, le decía en el segmento pasado entonces, bueno, de alguna manera se sugería en los análisis, antes de que entrara en vigencia el FONAT, que esto lo que provocaría también de alguna forma es que quizás algunas personas, no parecía tan racional un argumento de eso, pero sí que ocurrieran personas que quizás por su estado, su condición económica, dijeran, bueno, entonces habrá que esperar que un carro lo golpee para que lo indemnicen. Bueno, realmente yo creo de que ese tipo de especulación al final se queda en especulación, William, porque los datos estadísticos lo que nos están demostrando es que hay un esfuerzo muy grande en salvar vidas, en reducir accidentes, en reducir lesionados. Yo creo que la dinámica de hoy en adelante pues va a mejorar. Quiero decirte que en nuestro gobierno se han registrado las menores cifras en fallecidos de tránsito en la historia de este país, de que tenemos estadística de los últimos 15 años, y creo nosotros que la tendencia va a seguir yendo hacia la disminución de las víctimas, aun cuando tenemos un parque vehicular mucho mayor, porque este es un tema que en la medida que crece el parque vehicular, pues la lógica es que crezcan los accidentes. Sin embargo, ha ido creciendo el parque vehicular y en nuestro gobierno la lógica ha sido contraria, ha ido disminuyendo los lesionados, los fallecidos y, como acabamos de ver en estas estadísticas, también los accidentes de tránsito. Así es que ese argumento de estas personas que especularon mucho alrededor de esto, pues hoy queda desvirtuado pues con los datos estadísticos. Ahora, viceministro, ¿qué va a pasar con la familia de estas 2 víctimas mortales del accidente del día de ayer? Y también sobre, ¿cuántos serían? 43 golpeados.
43 lesionados. ¿Cómo opera el FONAT en estos casos? Bueno, el FONAT, vamos a hablar del tema. Yo creo que es importante aclarar cómo es que opera. Primero, cuando ocurre un accidente, el que llega primero es generalmente o las ambulancias o la policía, ¿verdad? Claro. A atender a la víctima. Al más que llega la policía, generalmente llega un agente de tránsito, hace un parte, le hace una inspección. Esta inspección lleva varios elementos, que es la ubicación de los vehículos o del vehículo, el número de lesionados, los nombres de los lesionados, la edad de los lesionados, la edad de la víctima, el motorista, las causas del accidente. Esta parte es, dijéramos, como una inspección que hace el policía. Esta inspección, por ley, va hacia el FONAT, ¿verdad? De tal manera que cuando llega al FONAT, ya nosotros tenemos los datos de las personas víctimas y fallecidas. El sistema informático, la plataforma informática que estamos en este momento montando, va a funcionar de la siguiente manera. El policía levanta el informe, toma fotografías, en línea lo manda a un servidor que es el que va a tener el FONAT. Cuando llega a la clínica o al hospital donde lo van a atender, igual va a emergencia, lo atienden inmediatamente, pero hay una persona que se va a dedicar a recoger los datos, el nombre de las personas, el tipo de lesión, el lugar donde se llevó a cabo el accidente, etcétera, de tal manera que también estos datos van a parar hacia el FONAT. Si la persona es fallecida, Medicina Legal también se incorpora en esto y va a introducir los datos de las personas fallecidas y la causa por qué, y eso va a parar al FONAT, de tal forma que toda esta información, cuando el ciudadano llegue a las oficinas del FONAT, que están ubicados en la colonia San Francisco, calle Los Bambúes, número 111, él dice, yo he sido víctima de accidente de tránsito. Inmediatamente la persona que le atiende le va a preguntar en qué lugar y cuál es la fecha y su nombre. Con eso él lo incorpora al sistema y le tiene que aparecer ahí que esta persona, tal día, tal lugar, a tales horas, estuvo en accidente, y con los datos que se ven del centro de salud van a ver qué tipo de atención médica le dieron. Ahora, es un cruce de información actualizada, o sea que la persona llegará y ya el FONAT tendrá esa información computarizada. Eso nos va a evitar, dijéramos, el fraude de que la gente llegue y diga, claro, mire, soy víctima, o sea, no puede ser así, sino que parte por, primero la parte policial, la parte de salud, Medicina Legal si es que participa, y se termina el círculo cuando llega el ciudadano con su nombre, con su DUI, su NIT, ¿verdad? Si es un familiar, hay que ver el orden de prelación, ¿verdad? A quién le corresponde la indemnización, y se procede con esa información ya solo a certificarla y a entregarla. ¿Cuánto es lo que se asigna a los familiares de un fallecido? Bueno, al familiar se le asignan $3.500 más $500 de gasto funerario, son $4.000 en total. Y en el caso de los lesionados, le pregunto esto porque incluso tuve esta semana y habrá leído el resumen de la entrevista en línea, Genaro Ramírez decía, la mayoría de los golpeados serán los menos beneficiados, decía él. Bueno, realmente este señor dice cualquier cosa, pero realmente hay un equipo médico que está en el FONAT, que lo conforma un fisiatra, un ortopeda, un médico general, un psicólogo, un trabajador social, que hacen una evaluación del grado de lesión, y a partir del grado de lesión se le indemniza a la persona. De tal manera de que los médicos hacen una evaluación médica, lo pasan a la Junta Directiva, esta realiza la evaluación pertinente y se procede a otorgarle la indemnización que corresponde al grado de lesión que tiene. Viceministro, ¿cuánto es lo que estará ingresando anualmente, mensualmente, entonces a través de, bueno, anualmente porque es el pago de matrícula, pero mensualmente como de acuerdo al calendario, ¿no? Va a ir pagando cada quien en matrícula y ahí pagará FONAT. ¿Cuánto es lo que va a ingresar mensualmente y al año? Bueno, al año más o menos estaríamos hablando de un total de unos 39 millones de dólares, un poco menos, es lo que se estaría, dijéramos, otorgando. ¿Cuánto de eso se cree, a partir de las estadísticas que nos compartía, se puede ir entonces anualmente a indemnización indemnización en el caso de un fallecimiento o lesionados? Digo, bueno, porque usted tendrá una idea entonces de cuánto es lo que le corresponderá, o hay una cuota establecida para los hospitales. Bueno, realmente a los hospitales, según la ley, le corresponde del 100% de los ingresos, el 35% de los ingresos del FONAT van a parar a, dijéramos, una cuenta que es la que tiene el sistema médico,
que es el que va a servir para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. O sea, ese porcentaje es invariable. Ese es invariable, el 35% va para los gastos médicos, para poder sufragar el gasto de curación, el gasto de lo que requiere, dijéramos, el lesionado para poder curar. Ahora, pero no se va a ir el 65% restante, no se va a ir entonces únicamente para indemnización, o sea. No, de ahí, del 65% restante, el 7% es para el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es un organismo, una institución que va a desarrollar políticas de prevención de accidentes de tránsito. Entonces tiene un porcentaje del 7%. El 3% está dedicado para que el fondo pueda reasegurar el fondo y limitar su riesgo, de tal manera que en todo momento el fondo responda ante las víctimas y si hay algo, dijéramos, extraordinario, pues un seguro lo haría por él. Entonces eso pagaría una cantidad determinada. De ahí, pero no es tan probable que ocurra un evento extraordinario, es decir, de que, no sé, que de repente tengan una cantidad exagerada de víctimas. Sí, vale, dijéramos los escenarios del día de ayer, o sea, 43 lesionados, 2 fallecidos, pero igual hemos tenido eventos como el del 2010, que en un mismo accidente hubieron 100 lesionados y 21 fallecidos. O sea, hay eventos que pueden ser bastante grandes y deben de ser considerados por el fondo como una política previsoria. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial, volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Viceministro, ¿cómo le explica usted a la población justamente que está llegando ya ahora sí a partir de mayo a pagar la matrícula? Se lo digo un poco por experiencia propia, que este mes me tocó pagar matrícula. Uno personalmente, quizás, bueno, dependiendo obviamente de la disponibilidad, uno puede sentir más o menos el pago adicional, porque es prácticamente el doble del pago de una tarjeta de circulación, ¿no? O sea, $28, pagar 35, pues es más del doble. Pero, ¿cómo le explica usted a la gente de que esto se va a traducir en un beneficio? Digo, porque hoy por hoy lo que la gente expresa es un poco de malestar, de entender de que incluso que es una discusión abierta, y usted me dirá después que si esto es una contribución o es un impuesto. Comencemos por lo primero. ¿Cómo le explica usted a la gente que efectivamente esto en el mediano, en el corto plazo tendrá resultados y será de beneficio? Porque al final lo que la gente dice es, bueno, no importa que yo pague los impuestos, que pague contribuciones, que pague lo que sea, siempre y cuando yo vea retribuido. El caso de las carreteras, por ejemplo. Si el ministro Martínez está haciendo buen trabajo en obras públicas y hay carreteras buenas, la gente dice, bueno, no importa, yo pago el fovial con todo gusto, porque yo sé que hay un impuesto ahí que se está viendo retribuido. Pero en este caso, que es un proyecto nuevo que la gente apenas comenzará a experimentarlo. Bueno, en primer lugar, Romeo, nosotros como gobierno quisiéramos que en este país no hubieran víctimas de accidentes de tránsito y no hubieran accidentes de tránsito. Pero desgraciadamente ocurren, y ocurren cada día. O sea, te decía, más o menos un promedio de 60 accidentes diarios, 3 personas que fallecen diariamente y un promedio más o menos de 20 personas lesionadas al día. Ese es el promedio que tenemos. Claro, el ciudadano que hoy, dijéramos, se resiente y expresa un malestar porque va a pagar una contribución de este tipo, pues realmente está pensando fundamentalmente en él.
está pensando en que él va a tener que erogar una cantidad por darle vida a un fondo que es solidario fundamentalmente. Este fondo, Romeo, no es solo para las personas que conducimos o somos dueños de vehículos, es para los 6.3 millones de salvadoreños y salvadoreñas. La aportación que está dando el ciudadano es una aportación que sirve para que cualquier persona en este país, incluyendo él mismo, incluyendo su familia u otra familia, puedan ser indemnizadas, puedan ser resarcidos de los daños en un accidente de tránsito. Claro, te digo, partimos del hecho de que no hemos sido víctimas o no somos víctimas, pero eso no significa que en el futuro no podamos ser víctimas. ¿Usted cree que a veces se expresa demasiado egoísmo o individualismo sobre esto? Bueno, realmente yo creo que es un tema, y por eso es que hablamos, y hay una propaganda que establece que los accidentes de tránsito, la solidaridad juega un papel fundamental, porque el FONAT tiene como 3 principios básicos. Uno es la universalidad, que significa que protege a los 6.3 millones de salvadoreños, sean conductores, sean peatones, sean ciclistas, sean usuarios del transporte colectivo. En segundo lugar, lo que se llama la solidaridad, porque alrededor de, corrigiendo 400.000 personas que somos dueños de vehículos en el país, vamos a aportar una cantidad para 6.3 millones de salvadoreños en el país. Entonces es un tema de solidaridad. Y por último, la obligatoriedad, porque ciertamente es obligatorio para que pueda funcionar. En este sentido, nosotros hemos apelado al sentimiento y al principio de solidaridad de todos aquellos que tenemos un privilegio de tener un vehículo para poder aportar por aquellos que no lo tienen y que como política pública podamos resarcir el daño a estas personas que son víctimas de accidentes de tránsito. Y al final hay una ¿cómo se llama? Una demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia sobre esto, ¿no? Sobre el FONAT, en la parte que tiene que ver de que si esto es contribución, como ustedes le llaman, y si es un impuesto, como se sugiere en esa demanda. Bueno, realmente el Código Tributario establece como 3 tipos de tributo. Uno, que son los impuestos, ¿verdad? Los impuestos ingresan en concepto de pago hacia el Estado y puede ir definido a cualquier destino que la administración lo considere. Están también lo que se llama las contribuciones especiales, como es el FONAT, que tiene un fin muy definido y es atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el decir de que este es un fondo que es un impuesto, o sea, que es obligatorio, sí, ¿verdad? Que es una medida, dijéramos, que permite o que obliga al ciudadano a pagarla, sí, pero que tiene un fin definido y por eso se llama contribución especial, ¿verdad? No les han comunicado nada respecto a esa demanda, ¿no? No, nosotros hemos dicho, somos respetuosos de los órganos del Estado, los ciudadanos tienen derecho a acudir a las instancias correspondientes y hoy por hoy no tenemos ninguna, dijéramos, información al respecto. ¿Cuánto tiempo cree que lleve para que la gente vaya tomando un poco más de conciencia sobre esto? Yo creo, perdón William, William, de que en la primera quincena de junio, cuando el primer grupo de personas sean beneficiadas, creo de que allí se va a quitar como aquel prejuicio de que el fondo no va a servir, como algunos dicen, que va a tener poca utilidad. Hoy por hoy, a esta altura, tenemos alrededor ya de 46 personas víctimas de accidentes de tránsito del 15 de abril al 5 de mayo y 587 lesionados, William. O sea, significa de que al final, a mediados de junio, estaremos atendiendo casi a 150 familias que han perdido a un ser querido y estaremos atendiendo a alrededor de 1000 personas que han sido lesionadas por accidentes de tránsito. Ya, sí la parte esta de ¿cómo se llama? De la contribución, entonces, ¿usted cree que está superado eso de si es contribución, si es impuesto? O sea, bueno, yo te digo, o sea, el tema es que legalmente se llama contribución especial, ¿verdad? Legalmente se llama contribución especial. Claro, hay detractores del proyecto que buscan desacreditarlo y en este sentido expresan lo que se les ocurre. Incluso ayer leía yo un editorial de un medio de comunicación diciendo de que iba a servir para viáticos, para transportes y para salarios y propaganda. Realmente una gran irresponsabilidad
de alguna gente que se dedica a desinformar y a mentirle a los ciudadanos. Ya, perfecto, vamos a ir a otra pausa comercial, hablamos de otros temas después del corte con nuestros anunciantes. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Viceministro, hablemos de otro tema que tiene que ver ya, y esto está vinculado, debo entender entonces, con el SITRAMS, el Sistema de Transporte Integral del Transporte Público en el área metropolitana. El sistema SIPAGO, finalmente, ¿cómo está avanzando en el sistema electrónico de pago? ¿En qué estado se encuentra la situación? Porque, bueno, debemos entender que en el caso de los validadores, por ejemplo, iban a iniciar en la segunda semana de mayo, o sea, justamente sería esta semana, ¿no? Sí, ahorita precisamente hoy tenemos reunión tanto con SIPAGO como con SUBES, para ver el cronograma de colocación de validadores en todo el área de Santa Tecla. El proyecto ha ido avanzando, hemos ido avanzando en toda la parte, diéramos legal, en la parte práctica. El día de ayer se realizaron ya pruebas en unidades de transporte con un grupo de validadores para ver ya cómo se trasladan la parte en sistemas, cómo funciona. O sea, este es un periodo de colocación, de validación, de pruebas pilotos, para poder realmente arrancar con todo este proyecto, que es un proyecto que ya no se detiene y que va a permitir modernizar el sistema de recaudo del transporte en el área metropolitana de San Salvador. ¿Cuántas unidades comenzarán con este sistema piloto? Son 785 unidades que están ubicadas en las rutas de Santa Tecla y toda la periferia, y son con las que iniciamos el primer, dijéramos, sector. Pero recordémonos que son 11 sectores los que vamos a desarrollar, iniciando con el que estamos haciendo ahora. ¿Cómo funcionará esto finalmente? Siempre el primer paso en estos ejercicios es lo más difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo será, digamos, una vez que se instalen todos los validadores? Porque me imagino que como todavía la gente estará un poco sin mucha información, algunos no estarán muy informados de cómo funcionará, no tendrán su tarjeta. Entonces, se va a instalar el validador, pero quien quiera utilizarlo lo podrá utilizar, y si no, para pagar lo podrá hacer en efectivo. Mientras tanto, ¿cómo funcionará eso? En primer lugar, en los próximos días inicia toda una campaña informativa de parte de SIPAGO y de SUBES para orientar al ciudadano cómo obtener su tarjeta, los centros de distribución de las tarjetas, dónde puede recargar su tarjeta, toda la parte necesaria que permite entender al ciudadano cómo utilizar el nuevo sistema. En segundo lugar, decirle al ciudadano que la tarifa se mantiene, es igual, el que puede cargar desde 20 centavos, que es lo que cuesta un pasaje, hasta 40 o $1, lo que la gente requiera. Va a haber toda esa campaña informativa, decía, para ubicar. Posteriormente. Funciona el sistema, ya el ciudadano compra su tarjeta, se sube a una unidad, a la hora de entrar debita en el validador. Este validador tiene un código en una cuenta determinada que va a Bandesal, donde el dinero se deposita, y después Bandesal hace la distribución en todos los empresarios del área metropolitana, en este caso de San Salvador y hoy en Santa Tecla. El empresario va a tener la posibilidad de estar viendo desde su computadora en línea
cuántos usuarios del transporte están montándose, cuántas personas mueve al día, de tal manera que al final del día quien hace la supervisión de cuánto ingresó es el mismo empresario, ¿verdad? Que es una empresa, una forma de clearing que tiene de tratar de hacer la supervisión de los ingresos. Perdón, viceministro, hay pocas posibilidades de trampa en esto, es decir, es muy poco. ¿A cuánto se reduce, digamos, a lo que se tiene en este momento, que se hace de forma empírica y que el cobrador o el motorista es el que recibe el dinero en efectivo? Bueno, realmente lo que se está haciendo es recuperando entre el 15 y el 20% de las tarifas que hoy por diferentes razones no llegan a los empresarios de transporte. Hoy, cuando el motorista recibe, cuando el cobrador recibe y le lleva al empresario, se pierde entre el 15 y el 20% de lo que se recauda al día. ¿Es alto? Realmente es muy alto, es muy alto. Claro, ¿por qué? Porque el motorista, el cobrador, de repente le manda a alguien a ponerle carga a su teléfono de ese fondo, alguien quiere comprar fruta, compra ese fondo, compra la comida de la misma tarifa, al final del día lo que le entrega al empresario, ¿verdad? Ya él le ha quitado lo de las gaseosas, lo de la comida, lo de el pago del teléfono, etcétera. Entonces, todo este dinero que se va a recaudar va a permitir, en primer lugar, tener claridad de cuántas personas se transportan en este país, cuánto ingresa cada unidad también, de tal manera que vamos a tener, dijéramos, con exactitud, dijéramos, lo que ingresa en el transporte público de pasajeros. ¿Los validadores se estarán transmitiendo esta información en tiempo real? ¿Eso lo hacen a través de conexión a internet, de Wi-Fi? ¿Así funciona? Se funciona, o sea, no a través es que de banda. No es que al final del día se tomará el equipo, se llegará a descargar la información. O sea, no, así funciona en otros lugares. He visto, por ejemplo, en Brasil, algunas empresas que funcionan de esta forma, no, porque va a estar en línea. O sea en tiempo real. En tiempo real. O sea, por eso usted dice, el empresario tendrá en su computador instalado. Estar viendo cuánto sube y cuánto baja. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es en tiempo real, o sea, el componente del sistema tiene varios aspectos. Uno, lo que es el validador, que es una computadora. Dos, lo que es un sistema de posicionamiento, que es un sistema de gestión de flota, que tiene GPS, tiene un botón de pánico que está conectado al 911 cuando hay un delito, y la tecnología, que es la que ha proveído, dijéramos en este caso, la empresa Tigo, que es la que va a transmitir los datos en tiempo real a través de tecnología o 3G o LG, como se le llama, de tal manera de que en línea se pueda estar verificando lo que ocurre en cada una de las unidades. De tal manera también va a haber un centro de control donde se va a estar controlando toda la operación del transporte y se va a tener un mayor, dijéramos, control de cómo conduce, dónde para, si pasa un alto, si viola la ley. Cada motorista va a tener un control específico. Viceministro, y hoy por hoy los transportistas tendrán que tomar este servicio de pago únicamente con una empresa. Bueno, realmente... O no habrá, digo, porque no hay espacio para que el día de mañana puedan decir entonces que hay monopolio sobre eso. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo es que se da un monopolio? ¿Verdad? Porque acá el Estado como gobierno, nosotros no hemos contratado ninguna empresa, quiero aclararte, William, sino que nosotros como ente rector lo que hemos hecho es decir que autorizamos para que se cambie el sistema de recaudo. Han sido los empresarios de Cipago los que han hecho una contratación de una empresa que se llama Subes. Nosotros les pusimos los requerimientos técnicos y les dijimos, bueno, si llenan estos requerimientos técnicos, aquel que la llene podrá operar este nuevo sistema de recaudo. Igual hace poco apareció un anuncio de una nueva empresa, les dijimos lo mismo, vengan a pedir los requerimientos técnicos y se los llenan, tal y como están los diseños que el viceministerio ha dado, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Está abierto el espacio para que cualquiera empresa pueda dar el servicio? ¿No? Claro, lo que ocurre es que este tipo de servicio es muy caro, ¿verdad? Para que sea, dijéramos, tener los niveles de recuperación y rentabilidad, debe de atender un grupo importante de rutas y ya el mercado ha sido prácticamente captado en su buena parte por la empresa Sube. O sea, cualquier otra empresa posiblemente tenga la oportunidad de entrar, pero el mercado que va a tener es muy poco, que posiblemente no le va a permitir, con el tipo de tecnología que nosotros estamos planteando, poder recuperar ni ser rentable. ¿Y esas condiciones de requerimientos no están ajustados, no están hechos a la medida de Subes? O sea... No, nosotros contratamos una empresa a través de FOSET y una empresa que se llama ALG de España, desarrolló el diseño
y es el que nosotros tenemos en disposición para aquel que quiera implementarlo. Perfecto. Vamos a la pausa comercial. Volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. A ver, viceministro, entonces, le decía en el corte comercial, ¿es en junio entonces? Bueno, en junio iniciaría las operaciones, de tal manera de que puede ir avanzando sector por sector hasta cubrir el área metropolitana de San Salvador. ¿Esto se va a llevar de todas maneras a nivel nacional, viceministro? Bueno, la idea es que la primera etapa sea en el área metropolitana de San Salvador y posteriormente pueda extenderse a los centros urbanos más importantes del país, un poco cuidando muchas veces zonas rurales, que es bastante difícil por el tipo de usuario, por el tipo de tecnología. Posteriormente creo que va a ir llegando, pero va a ser por etapas. O sea, estamos hablando de qué puede ser después, Santa Ana, San Miguel. Puede ser Santa Ana, Cabeceras. San Miguel, Sonsonate, por ejemplo, el área de Occidente. Hemos tenido reuniones ya con las rutas organizadas en ASETCO, que es la Sociedad de Empresas de Transporte de Occidente, en lo cual están planteando de que ellos requieren un sistema de este tipo porque saben que la tecnología y saben que la modernización del transporte es la solución a muchos de sus problemas. Viceministro, ahora sí, sabrá, bueno, incluso en la parte de Hacienda, me imagino que será mucho más fácil la Hacienda saber cómo funciona ese negocio, cuánto es lo que ingresa cada empresario. Bueno, creo que con este sistema queda claro varias cosas. Primero, cuántas personas se movilizan al día a nivel, dijéramos, del área metropolitana de San Salvador. En segundo lugar, cuánto percibe la industria del transporte, cuánto percibe cada ruta, de tal manera que sí va a haber un control de este tipo y además de eso conciencia para determinar si ciertamente no son rentables o son rentables. Hasta hoy la información que tienen ustedes es que este servicio, el servicio de transporte público es rentable. Digo, sin tener los validadores, con solo la información que tiene en sus manos, ¿es rentable, viceministro? Bueno, tiene algunas rutas, porque en esto las rutas tienen realidades diferentes. Hay rutas que todavía siguen siendo muy rentables, hay otras que son menos rentables que otras. Todas, dijéramos, dejan algún nivel, algunos más pequeños, otros más amplios, pero generalmente hay rentabilidad. Algunas están en situación bastante difícil, casi de subsistencia las empresas, pero tiene que ver con el lugar, la ubicación donde están, el tipo de mercado que mueven. ¿Y eso sí es posible saber en qué porcentaje, por ejemplo? Sí, es posible. Hoy con la tarjeta va a ser mucho más fácil determinar qué áreas son las más que están deprimidas en cuanto a los niveles de rentabilidad, y a partir de eso también puede definirse políticas y medidas con este tipo de rutas. Como usted sabrá también cuántas personas suben, en qué horas, cuáles son las horas picos exactas, cuáles son las horas más con menos demanda, digamos. ¿Esa información de qué les va a servir a ustedes? Por ejemplo, ¿qué medidas pueden tomar teniendo esa información? Bueno, yo creo que primero la organización y la distribución de todo el transporte en el área metropolitana de San Salvador va a poder dibujarse de mejor forma a partir de tener esta información. En segundo lugar, determinar qué rutas pueden requerir o no un tipo de subsidio. Hay unas que son sumamente rentables que posiblemente no requieran, y otras que son rutas que hay que darle servicio a los usuarios pero que son menos rentables, posiblemente lo requieran. De tal manera
que el sistema nos va a permitir tener no solo un mayor control, sino un mayor conocimiento de la situación de transporte en el área metropolitana de San Salvador. Estamos hablando que en este momento son rutas que pueden ser muy rentables, que no requieren subsidio, pero que lo están recibiendo. Es correcto. Y como no hay una información fehaciente, objetiva, entonces se da un subsidio en forma generalizada y esto, dijéramos, va en detrimento muchas veces de los que más necesitan. O sea que sí les permitirá a ustedes ajustar más esta parte. Exactamente, Willy. ¿Idea no tiene de cuánto puede significar? Todavía no, porque eso va a depender de la realidad de cada una de las rutas y esperamos ya con ese conocimiento poder impulsar políticas, ¿verdad?, adecuadas. ¿Esto puede explicar de alguna manera algunas resistencias en el sector transporte? Bueno, realmente el sector transporte de por sí ha sido un sector bastante difícil, que hay oposición en grupos muy reducidos ya. En su mayoría, quiero decirte, el sector transporte ha entendido la necesidad de la modernización y lo ha visto como una solución a sus problemas y se ha sumado a este esfuerzo. Eso explica por qué existe Cipago, donde tiene, dijéramos, más del 50% de socios que son empresarios del área metropolitana de San Salvador. Eso explica cómo ellos han aceptado el reto de ser la contraparte del Estado en el Citran, porque hay gente que sí cree en la modernización y sabe que es la solución a sus problemas. Bueno, y la parte que me interesa conversar con usted también es que en el marco de este proceso de modernización, de implementación del CITRAMS, ustedes viajaron a Brasil, ¿no? El mes pasado. Correcto. Abril, en abril. Sí. Ustedes han viajado a Brasil. ¿Qué pasó finalmente en esa gira? Bueno, realmente fuimos en marzo, William. Lo que pasó es que tuvimos reuniones tanto con proveedores como también con el BNDES, también con una aseguradora brasileña, en la cual se expresó, por un lado, los proveedores determinaron los empresarios, los proveedores de vehículos que iban a ser Volvo y Marco Polo. Por otro lado, también el BNDES expresó su intención en contribuir en todo este esfuerzo de modernización y que nos iba a hacer llegar los requisitos necesarios para otorgarles el préstamo a los empresarios de Cipago para comprar las unidades. El préstamo anda alrededor de los 46 millones de dólares y ciertamente así fue. Alrededor de 15 días después, el BNDES había mandado alrededor de 14 requisitos que se requieren para que ellos puedan ser objeto o sujetos del crédito. En ese momento que vinieron entregaron 10 requisitos y hoy están a punto ya de entregar los requisitos restantes, que son 4, para que sean ya no solo calificados por el banco, sino que entren en el proceso ya de la estructuración financiera del crédito. O sea, la parte de quién va a financiar esto, ya estos 46 millones de dólares lo tienen resuelto. Es el BNDES de Brasil, es un préstamo que no es al Estado, quiero aclararte, porque algunos decían que era un préstamo que tenía que ir a la Asamblea Legislativa y que la Asamblea tenía que aprobarlo. Yo quiero aclarar que eso ocurre cuando los préstamos son al Estado. Este préstamo no es al Estado, sino que este préstamo es a los empresarios de transporte. Es un préstamo particular, ¿verdad?, a estas personas. Obviamente el BNDES les dice, mire, yo les presto, pero si me garantizan la forma de pago. Y la garantía de la forma de pago se llama un fideicomiso y una tarjeta prepago, porque es la forma como el banco dice, bueno, hay un dinero, todas las tarifas van a una sola cuenta y de ahí me van a pagar a mí, de tal manera que la tarjeta prepago y el crédito de los buses con el BNDES va íntimamente unido. Sin uno es muy difícil que haya el otro, sin tarjeta prepago y fideicomiso es muy difícil que les den un crédito. Entonces, ¿cómo se está asegurando el crédito? El 50% lo va a garantizar una empresa aseguradora brasileña y el otro 50% lo garantiza el Bandesal, de tal manera de que ambas instituciones garantizan el préstamo de los empresarios y ellos con esto obtendrán las unidades que operarán en el CITRAN. De acuerdo, vamos a la última pausa comercial y cerramos la entrevista en línea. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo.
Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Viceministro, bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. De todo lo que estamos hablando, de todo lo que se ha hablado durante los últimos meses, durante los últimos años desde el Viceministerio de Transporte, ¿en qué momento la población comenzará a experimentar los cambios ya en lo concreto? Porque si usted recuerda, la exigencia de la gente siempre es tener mejor servicio, mejores unidades circulando, un mejor trato al pasajero, ese tema de la competencia desleal que casi se va matando entre el microbús y los buceros, o sea, y poniendo en riesgo a la gente, es lo que ha estado presente siempre en esta discusión. Entonces, claro, la gente hasta que no vea los resultados concretos no puede decir si esto es viable o no. ¿En qué momento o usted ya está demostrando con hechos concretos a la gente que esto está cambiando? Bueno, en primer lugar, sí hay hechos concretos que demuestran que nuestra administración es diferente a las que ha habido, William. O sea, ha habido más orden en el país con respecto al transporte, hemos organizado mejor al sector, hemos incidido con los empresarios, con los motoristas, pero no es suficiente. Nosotros estamos claros que estamos en un proceso de cambios permanentes y diarios, pero que son imperceptibles, que el ciudadano no los puede percibir. O sea, va a haber un cambio de calidad, y este cambio de calidad, donde va a haber un salto de la calidad del transporte, que es donde va a haber un mejor servicio, unidades nuevas, va a ser precisamente el año 2013, el primer trimestre del 2014. Es allí donde vamos a ver ya concretizado todos los esfuerzos de casi 5 años que venimos desarrollando en cambiar este sistema de transporte, en mejorar las condiciones de vida de la gente a partir del transporte, y el año 2013 quedará con un nuevo sistema de recaudo construido, un nuevo sistema de transporte que funcionará el primer trimestre del 2014. Entonces sí cree usted que a la gente, porque es eso justamente, cuando usted ya se va a una parada de buses, cuando se está en esa parada de buses, cuando espera la unidad del transporte colectivo, cuando se sube a la unidad, esa experiencia, ¿usted cree que sí le va a cambiar a la gente? Bueno, realmente va a cambiar, porque va a cambiar el servicio, va a ser una nueva realidad del transporte. Creo de que va a ser un sueño de mucha gente que ha pretendido y ha querido que haya dignificación en el transporte, que es un área en donde se unen casi el 78% de las personas, porque en este país el 78% de la gente utiliza el transporte colectivo para poder llegar a su trabajo. O sea, el 22% ocupa vehículos. Invertir en transporte es democrático, porque es donde experimenta, dijéramos, cada ciudadano cada día a la hora de ir a comprar, a la hora de ir a su trabajo, a la hora de ir a estudiar, etcétera, etcétera. En ese sentido, creemos que los cambios cualitativos en el transporte los estaremos viviendo a finales de 2013, principios de 2014. En este momento, en términos de evaluaciones, ¿en qué estado se encuentra la implementación y desarrollo del CITRANS en su integralidad, en su conjunto? Bueno, realmente hemos avanzado mucho, estamos en la última etapa, que es la etapa constructiva. Hemos licitado ya todas las obras de construcción del sistema. El último tramo salió la semana recién pasada, publicado en un periódico, el llamado a licitación. Inicia la construcción del primer tramo del carril segregado que va de Soyapango hacia Fenadesal la primera semana de junio, y la terminal de integración de Soyapango ya inició su proceso constructivo. O sea, estamos en la parte constructiva, que va a estar finalizando ahí por el diciembre de este año, y ya las pruebas pilotos que haremos en enero
para que en marzo el sistema esté funcionando en su plenitud. ¿Se está resolviendo las diferencias que han habido con los alcaldes, sobre todo con el de Soyapango, en términos de los permisos de zonas de construcción? Bueno, nosotros hemos ido otorgando todo lo que nos han solicitado y espero de que pues también la alcaldía se ponga en disposición de contribuir con todos los ciudadanos para cambiar el sistema de transporte y esperamos que sean superados esas situaciones. Queremos de que de repente hay expresiones no solo de inconformidad, sino como de una decisión política de no apoyar este tipo de proyectos que benefician a los usuarios, pero esperamos que la misma presión de la gente, esperamos que el ciudadano exija a sus gobernantes municipales que contribuyan con una solución al transporte. ¿Esa parte de los permisos usted cree que será superada bastante pronto? Bueno, esperamos de que sí. De todas maneras, decía hace un momento que hay ya antecedentes en los cuales hay proyectos de interés nacional que exceden a facultades municipales. Un ejemplo es el anillo periférico, que en el mismo Soyapango fue construido. El alcalde fue a poner un recurso porque no pidieron permiso y la Corte al final se pronunció diciendo que ese tipo de proyectos, por ser de carácter nacional y que exceden la jurisdicción de la alcaldía, no requieren permisos municipales. Nosotros tenemos la opción de iniciar la construcción en la primera semana de junio, si es que no han otorgado los permisos, y hay resoluciones de la Corte que nos amparan que no es necesario porque excede de la jurisdicción municipal. Bueno, perfecto. Se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos, viceministro, que siempre esté atento a nuestro llamado. Gracias, William. Gracias, muy amable. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Nos vemos mañana.